Hola, Jesús. Vamos a terminar la clase. Disculpe que el tiempo pues fue un poco corto, pero bueno, ¿cómo estás? Chévere. Ajá, voy a seguir con la clase entonces, muchachos. Vamos a compartir pantalla y ya estábamos finalizando el problema. Si tienen alguna pregunta, no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Eh, en ir un poco más lento como ustedes quieran. Vamos a esperar para compartir pantalla. Bueno, para hacerlo un poquito más amplio acá, ya, que quedemos acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y vamos a empezar a identificar el problema nuevamente, ¿no? Tenemos que tener claro que cuando hablamos de bus de datos y bus de dirección, ellos tienen una longitud específica y eso me lo da en bits. Es decir, es la cantidad de ceros y uno o de líneas que puede tener cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, en este problema, en el segundo problema, me dice que tengo un bus de datos de 24 bits. Identifiqué eso como el ancho del bus de datos, o sea, el ancho, la longitud del bus de datos, que equivale a 24 bits. Lo que hice fue, 24 es un múltiplo de 8, por lo tanto lo representé como 3 por 8. Me dirán ustedes por qué o cuál es la intención mía. Porque yo sé muy bien que un byte equivale a 8 bits. Entonces voy a llevar ese ancho del bus de datos a bits. Por lo tanto, el ancho del bus de datos equivale a 3 bytes. Bien, hola Manuel. Seguimos por acá. Estoy retomando el problema. Entonces, si me dice que el bus de dirección es de 32 bits, quiere decir que mi espacio de dirección va a ser 2 elevado al número de bits que tiene en longitud el bus de dirección. Entonces sería 2 a la 32. Y del problema número 1 sabemos muy bien que la capacidad de memoria se halla multiplicando el ancho del bus de datos por el espacio de dirección. Por lo tanto, multipliqué 3 bytes por 2 a la 32. Pero ese número 2 a la 32 lo expresé como potencias conocidas. ¿Cuáles potencias conocidas? Hace rato hicimos un problema en donde vimos que 2 a la 10 teníamos 3 gigabytes. Y entonces vimos como para llevarlo de gigabyte a byte, teníamos 2 a la 10 por 2 a la 10 por 2 a la 10, que eso equivale a 2 a la 30. Entonces sé muy bien que 2 a la 30 equivale a 1 gigabyte. ¿Y qué fue lo que hice con los extremos? 2 elevado a la 2 lo multipliqué y me da, o lo desarrollé, una potencia, 2 por 2, 4, y lo multipliqué por 3 y al final la capacidad de memoria me quedó en eh, gigabytes. Ahora, me están esos gigabytes, ¿verdad? Me necesito, aquí necesito qué cosa con esos gigabytes. Eh, ver, ¿verdad? O llevarlos, esos gigabytes, puede ser, acá abajo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Si a mí me pregunta que cuántos archivos de 128 kilobytes puedo almacenar, quiere decir que se me están refiriendo a la memoria que tengo vacía. Entonces necesito, si me dicen que tengo el 75% de la memoria ocupada, quiere decir que la memoria que tengo vacía va a ser el 100% menos esos 75 y por lo tanto me va a dar una memoria desocupada o vacía o que tengo libre para almacenar información de 25%. ¿Sí? Entonces, si la capacidad de mi memoria
total era 12 gigabytes. Quiere decir que al sacar el 25% de esta cantidad me va a dar cuánta memoria vacía tengo en gigabytes. Al multiplicar 12 por 0,25, que es lo mismo que dividir entre 4, 12 entre 4. ¿Por qué? Porque 0,25 es un cuarto, entonces 12 por 1, 12 entre 4 me da 3. Quiere decir que mi memoria vacía es 3 gigabytes. Pero nosotros sabemos que un gigabyte, ¿verdad? Vale 1024 megabytes y a su vez que un megabyte vale 1024 kilobytes. Hago mi correspondiente conversión. ¿Por qué motivo? Porque me preguntaron o me dieron la capacidad de los archivos en kilobytes. Por ende y por tanto yo tengo que llevar esa memoria vacía también a la misma unidad para poder hacer la división correspondiente. ¿Alguna pregunta con esto? Déjame ver si entendí. Primero, para volverlo a bits, o sea, de bits a bytes, primero hay que buscar los anchos y luego después separarlos por dos para tener el porcentaje, ¿no? O sea, Ajá, la cantidad y después el porcentaje, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la capacidad de memoria, la capacidad de memoria que tiene, la palabra lo dice, el máximo que puedo almacenar, pero me están diciendo que tengo un porcentaje ocupado de 75. Por lo tanto, él solamente tengo libre el 25%. Eso por lo general aparece cuando nosotros consultamos, es un ejemplo claro, es cuando nosotros consultamos el disco duro, ¿verdad? Y en el disco duro nos va a aparecer cuánto tiene libre, disponible. Esa es la llamada memoria vacía, la que yo estoy hablando aquí en este problema. Cuando esa memoria vacía es muy pequeña, empieza a ralentizarse la computadora. No sé si se han dado cuenta. En cambio, cuando empiezan a sacar información, a borrar o a pasarla a un pendrive o a otro dispositivo de almacenamiento permanente, pues sencillamente también permanente, porque el disco duro es permanente. Entonces, les queda memoria disponible y todo funciona un poquito más rápido. ¿Sí? Sí, me ha pasado con el Photoshop con mi laptop. Así pasa con la memoria vacía. Ajá. Entonces, acá, en este problema, para yo saber el número de archivos que tienen una memoria de 128 KB o una capacidad de 128 KB, lo que tengo que hacer es dividir la memoria que tengo vacía entre el equivalente a lo que es un archivo, porque eso me va a permitir saber cuántos archivos tendré. Entonces lo que hice yo fue, por supuesto, dividirlo y se supone que al final yo voy a obtener la cantidad de archivos. Entonces hice una división. Obviamente esto no lo desarrollé, pero yo pude haberlo llevado a potencias base 2, pero sabemos que esto es 2 a la 10 y 2 a la 10 sería 3 por 10 a la 20, perdón, 2 a la 20, 3 por 2 a la 20. Y si este 128 yo lo quisiera llevar a potencia base 2, sabemos muy bien que es 2 elevado a la 7. Entonces, si tengo 3 por 2 a la 20, entre 2 a la 7 me va a dar 3 por, 10 a la 3, por 2 a la 13. Y ese 3 multiplicado por 2 a la 13 me va a dar la cantidad de archivos. No sé si están claros con este problema o quieren alguna explicación más profunda, más detallada. ¿Debo decirles algo más? Ustedes me indican. ¿Tienen alguna pregunta? Con la misma calculadora ustedes pueden decir 2 por 10 a la 13 me da 8.192 y eso lo multiplico por 3 y me da 24.576. Lógicamente estoy buscando el número de archivos con esa capacidad, ¿sí? Eso es lo que me va a quedar. Dependiendo de la capacidad del archivo, yo pudiera decir, pero en este caso me especificaron cuántos archivos de esa cantidad de capacidad expresada en kilobytes
necesitaba almacenar en esa memoria disponible o yo tengo de información lo que estamos hablando. Voy a mirar el chat un momento. Aquí no le había leído esta pregunta, de verdad. El espacio de dirección se calcula con el número de bits que tiene el bus. El espacio de dirección le va a decir a usted, perdón porque no había visto su pregunta. El espacio de dirección le va a decir tanto cuántas posiciones, cuántas direcciones va a tener y el número de posiciones. Si yo tengo un espacio de dirección de 2 elevado a la 32, eso lo coloco, ¿verdad? Acá. 2 elevado a la 32, 2 elevado a la 32 me va a dar 4,29 por 10 elevado a la 9. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener 4,29 por 10 a la, estoy aproximando, 4,29 por 10 a la 9 bytes para hacer la capacidad que tenga su memoria. ¿Ok? Y en cuanto a posiciones va a tener una menos. Lo que pasa es que allí lo estoy colocando en números decimales, pero pudiera decir que es 4 por 10 a la 9. ¿Sí? Que 4 por 10 a la 9 sería 4.000 millones. Bien, esa no sé si queda claro lo que estamos hablando. De todas maneras, ahorita en las próximas diapositivas usted va a poder ver una relación que está identificada con un dibujo. Y me parece que lo va a tener mucho, mucho más claro. No sé si ¿está aclarado lo que estamos hablando o tiene alguna pregunta más? Eh, ¿Puedo seguir entonces? Viviana, ¿tiene usted alguna pregunta? Creo que Manuel no está ya aquí en la reunión. No lo veo. ¿Tiene alguna pregunta, Viviana? Voy a seguir con el próximo, la próxima parte que tiene que ver con algo del mapa de memoria. Bien. Dejen que se me active un poquito Ajá. En esta diapositiva, vamos a ver. Ajá, en esta, ya va, un momento. Ajá, ¿qué me dice? Sigamos. Sigamos entonces. Ay, Dios. Bueno, aquí en esta diapositiva que les estoy condensando qué información, la que ya vimos anteriormente, en donde en el dibujo inicial veíamos que en la memoria principal la podía clasificar en memoria RAM y ROM. Me voy a permitir ir rápido a esta diapositiva en donde se ve claramente lo que estoy hablando. Y disculpen ustedes. Ya esto lo habíamos visto aquí. Si se dan cuenta, aquí está la memoria central o principal y dijimos que podía tener memoria RAM y memoria ROM. Bien, nos vamos entonces a regresar a esto y ya habíamos visto cómo en las clases anteriores habíamos visto los diferentes tipos de memoria RAM, así como las de memoria ROM. Y hoy, el día de hoy, hablamos de la memoria flash, que es una memoria que tiene una capacidad de borrar y reprogramar de forma rápida. Vamos entonces, como le decía Jesús, a hablar un poquito del mapa de memoria. ¿Por qué? Porque en la clase anterior yo comentaba que, de acuerdo a la arquitectura von Neumann,
nosotros vamos a tener almacenado en la memoria tanto al programa como a los datos que utilizan los diferentes tipos de instrucciones. Entonces aquí podemos ver lo que usted me preguntaba, podemos ver un poquito acerca de ese bus. Me habla de cuando nosotros hablamos de mapa de memoria, ¿a qué se está refiriendo ese mapa de memoria? Vamos a agrandar un poco esta diapositiva para verlo mucho más claro, ¿verdad? ¿Sí? Veámoslo un poco más claro. Creo que ahí lo ven mucho mejor. No sé, me dicen si no, pero se ve claramente. Entonces, el mapa de memoria es ese espacio, cuando usted me preguntó espacio de dirección, bueno, ese espacio direccionable de que tiene un computador. Y aquí le están realizando la definición que ya yo le dije, que cuando yo quiero saber qué espacio tengo para direccionar, me va a dar 2 elevado a la m direcciones, donde m es la cantidad de bits que tiene qué cosa, el bus de dirección. No sé. Ah, bueno, aquí está abajo, muy claro se lo está diciendo, que m es el ancho del bus de dirección. No sé si queda entonces claro. Y también es importante que ustedes sepan que la memoria no se usa totalmente, por eso se habla del mapa como tal. ¿Dividido de qué manera? Tengo mi memoria, lo que estábamos hablando ahorita, con la memoria que estoy usando y el espacio que estoy utilizando, que fue el problema último que vimos, y la memoria que tengo vacía. En este caso, ¿verdad? Me habla de que ese bus de dirección va a tener desde 0 hasta m-1 bits o canales, digámoslo así, porque el 0 se cuenta. Si yo tengo un bus de dirección de 8 bits en cantidad en registros, me iría a 7, ¿verdad? Es decir, 8 cajones, pero en la dirección sería 0, 1, 2, 3, 4, contando la cantidad de bits. Empieza por el 0, el 1, el que ocupa la posición 0, la posición 1, la 2, porque en computación se habla de, a nivel de dirección, no puedo omitir la posición 0, o perdón, la dirección 0. ¿Qué sería posición 0 como tal? No sé si está claro este dibujo que están viendo. Entonces, acá me dice que la cantidad de direcciones siempre es 2 a la m direcciones. Sin embargo, en cuanto a posiciones, le sumo 1, ¿ok? Si yo tengo 65.536 como la capacidad de la memoria, quiere decir que a nivel de direcciones tendré 60, de direcciones tendré 65.535 porque le resto 1 porque empiezo a contar desde 0. Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llego a las 65.535, que es lo mismo que me está diciendo esto que dice aquí, 2 elevado a la m-1. No sé si les queda claro el mapa de memoria que están viendo acá. Y todo está claro. No veo que ¿está claro lo que estamos hablando? Aquí les voy a decir algo en cuanto a esto. Puede ser que este mapa usado que yo tengo como que va desde aquí, eso me va a indicar que supongamos que lo usé porque allí tengo almacenado tanto programa como datos. Entonces tengo el mapa que estoy usando es desde la posición 0 hasta 2 a la k-1. Donde acá lo que me va a indicar es las posiciones que voy a usar, en las cuales está contenido, digamos, mis datos. En mi programa y mis datos. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar a una última diapositiva que tiene que ver con lo siguiente.
En algunos momentos de nuestro cotidiano vivir vemos que necesitamos ampliar ese mapa de memoria, pero esa ampliación pues puede ser en cuanto a número de direcciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede ampliar ese número de direcciones. Y si se dan cuenta, tenemos un conjunto de pasos que vamos a realizar. Vamos a permitirnos leer el problema. Si tienen alguna pregunta, por favor me dicen. Me hablan de que construya un sistema de memoria de 16K por 8. ¿Qué me está indicando esto? Que la palabra es de 8 bits. Entonces, pero los módulos de memoria, que fueron los dibujos que ustedes vieron ahora rato, esos módulos de memoria son de una característica específica que me dice que son de 8K por 8. A su vez, necesitamos saber, como yo estoy ampliando el número de direcciones, yo necesito saber ese computador cuántos bits tienen ese bus de direcciones. ¿Por qué? Porque con estas características que me está dando el problema, en donde yo debo usar módulos de 8K por 8, necesito primero ver si puedo o no direccionar. Entonces, ¿qué debo hacer? Como me dicen que construya un sistema de memoria de 16K, llevo 16K a potencias base 2. Sé muy bien que 16 equivale a ¿qué? A 2 elevado a la 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y K equivale a ¿qué? A 2 elevado a la 10. Y esto lo estamos convirtiendo, por supuesto, en bytes. 16K bytes en este caso. Entonces, 2 a la 4 más 2 a la 10 me va a dar 2 elevado a la 14. Y ese valor que tiene lo que yo quiero construir me va a decir el espacio que voy a direccionar. Pero es muy importante que yo tome en consideración las características que tengo del computador. El computador me dicen que tiene 14 bits de bus de direcciones. Por lo tanto, si tiene 14 bits en su bus de direcciones, eso me indica que su espacio de direcciones es 2 elevado a la 14. Si este problema, ¿cómo sé yo si este problema lo puedo hacer o no? Si el sistema de memoria que me están pidiendo es menor o igual que el que tiene el computador como espacio de dirección. Si eso no se cumpliera, lógicamente ustedes como ingenieros tienen que contestar que no se puede ampliar ese número de dirección porque la capacidad que tiene el computador en cuanto a espacio direccionable es muchísimo menor. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, una vez que yo tenga definido si puedo o no direccionar, sencillamente voy a calcular la cantidad de módulos que necesito. ¿Por qué? Porque me están dando características de esos módulos. Entonces, primero los realizo por cada módulo, a donde yo quiero llegar es ¿cuánto? A tener 16K por 8. Entonces, 16K por 8 es a lo que quiero llegar, pero usando módulos de 8K por 8. ¿Qué hago? Divido los K con los K, los kilobytes con kilobytes, eso me va a dar 2 y el número de palabra que es 8 bits, 8 entre 8 me da 1. Por lo tanto, yo calculo la cantidad de módulos que voy a utilizar y eso me va a dar módulos de 8K por 8. Ajá, ¿esto qué significado tiene para mí? Que yo voy a tener dos módulos. Entonces, si son dos módulos, tengo que identificarlos con un número, 0 y 1. Entonces, ¿esto cómo hago yo para reflejarlo a nivel de construcción del sistema de memoria? Sencillamente, como yo estoy viendo que tengo un número de dirección de 14 bits, aquí están los 14 bits que van desde la posición 0 hasta la posición 13. ¿Por qué? Porque esas son las direcciones que tengo yo, 14.
porque tengo 14 bits de bus de direcciones. ¿A qué se refiere este 1 y este 0 que está aquí? Eso es para identificar si estoy trabajando con el módulo 1 o con el módulo 0. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ojo, la identificación del módulo 1 con el módulo 0 me la va a dar el último bus de dirección, que sería el número 14. Por eso es que aquí tienen 1 y aquí tienen 0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿De dónde ustedes? Ustedes recuerden que tenemos que... Ajá, ya voy a ver. Ok, voy a continuar. Pero para poder entender un poquito más esto, me gustaría que vieran esto que estamos explicando acá. Si yo tengo 8K, ¿qué significa 8K? 8 es 2 elevado a la 3 y K es kilobyte, es 2 a la 10. 2 a la 3 y 2 a la 10, lo que pasa es que este número quedó mal indicado allí. Esto lo tomé directo de las diapositivas de uno de los recursos. Sencillamente esto no es 213, sino 2 elevado a la 13. ¿Qué está queriéndome decir? Que por eso es que yo tengo o utilizo este 13 que ustedes están viendo aquí, 2 a la 13 direcciones. Y tenemos 14 bits. Entonces, lógico que voy a usar un bit para diferenciar con qué módulo yo estoy trabajando, si es con el módulo 1 o con el módulo 2. ¿Ok? No sé qué me quiere decir acá. Por último, debo dibujar el esquema de memoria. ¿Por qué? Porque me mandaron a construir un sistema de memoria. Este esquema de memoria va a tener 14 direcciones, las cuales se van a ver reflejadas en el primer módulo y el segundo módulo. Las direcciones que yo voy a tener, recuerden que hay una de las direcciones es para saber si trabajo con el módulo 1 o el módulo 2. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener realmente esto que están viendo ustedes aquí se representa en electrónica como flip-flop, unión de flip-flop, o sea, como un registro, ¿verdad? Se llama eso a nivel depende si es, aquí no es de refrescamiento, se llama eso para refrescar, y solamente se utilizan aquí con esta cajita que están viendo acá, que me indica cuál es el módulo de memoria. Este es el primer módulo y este es el otro. Entonces, esos dos módulos de memoria van a tener ocupadas con direcciones de memoria desde la 0 hasta la 12, porque A13 me va a indicar con qué módulo estoy trabajando, si con el primero o si con el segundo. Y esto que está aquí, que están viendo ustedes, esta línea, me está indicando los buses de dirección de cada uno de ellos. Y de esa manera yo voy a obtener, ¿verdad? Que aquí en mi bus de datos, cada uno de ellos va a tener desde 0 hasta 7. Esa característica del bus de datos, porque tiene que ver, porque aquí tengo 8, este 8 que está aquí, 8 bits, ¿ok? Y me indica el bus de datos. ¿A qué me estoy refiriendo? Como tengo 8K por 8, 8 bits es lo que va a tener de longitud el bus de datos. No sé si tienen alguna pregunta. Este ya es la resolución del problema. Esta ya es la resolución. Si hubiese tenido más módulos, tendría que tener otro más acá abajo. Pero eso depende de, como les digo, de el problema que me estén dando. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Yo en la próxima clase voy a No, retomar este tema para que les quede un poco más claro, ¿verdad? Y sigamos conversando con bus de datos y dirección, primero en memoria y luego cuando estemos corriendo un programa.
¿Alguna pregunta? ¿O tienen alguna sugerencia? No escucho ningún comentario. Entonces, de todas maneras, como les digo, en la próxima clase voy a retomar un poco esto para que les quede muchísimo más claro. Y a la vez hablar un poquito acerca de la corrida de un programa utilizando tablas que tienen que ver con cómo se va procesando cada una de las instrucciones en algo que vimos en la última clase del primer corte, que era el ciclo de máquina o de instrucción, que es buscar, decodificar y ejecutar. Muchísimas gracias entonces, muchachos, por la atención, por haber ingresado a la clase y pues nos vemos en una próxima clase. Yo creo que será del viernes para adelante. Ok, gracias, Manuel. Que esté bien. Hasta luego. Nos vemos. Éxitos. Igualmente, profe. Que estén bien. Chao. Chao.